Hola, ¿cómo están? Vamos en esta clase a terminar el tema del Espíritu Santo en la carta a los Corintios. Estamos en un tema general y final sobre el Espíritu Santo en San Pablo. Hemos estado viendo en la carta de los Corintios, hoy finalizamos y también vamos a ver el Espíritu Santo en la carta a los Romanos 8, que es también muy clave. Y donde hay también temas que a veces, ¿no es cierto?, se tornan de polémica, discusión, de división. Vamos a ver ahí todo ello. Bueno, en la carta a los Corintios recordemos que hay la definición de los carismas, de, de que el Espíritu Santo es que se exalta, ¿no es cierto?, como en los hechos al Papa muchas veces y baja sobre, en ese caso, sobre la familia de Cornelio, y por eso se da expuesto mucho en San Pablo de el Pentecostés de los paganos. Pero también en el caso de la iglesia de Corinto, ellos ya tratan de hacer como una especie de sincretismo. Sincretismo es una síntesis de creencias similares, pero de un origen distinto. Entonces, por ejemplo, efectivamente la glosolalia o el hablar en lenguas, pero que solo entendían ellos, eso se hacía en los ritos paganos, era parte también de toda esa religiosidad. Y después lo fomentan también en el cristianismo, cuando son convertidos al cristianismo. Es como se dice en teología, bautizar o cristianizar una costumbre pagana que termina siendo después la misma historia de la iglesia como una tradición cristiana y católica incluso, pero que se originó de manera pagana, pero en el tiempo se cristianizó, es decir, se ocupó, porque los primeros misioneros, los primeros cristianos también veían que era importante no borrar con todo lo que creía ya la gente, sino tomarlo, como dice el Concilio Vaticano II, las seminas verbi, las semillas del verbo, que ahí ya estaban en esas creencias antropológicas, ancestrales, indigenistas, ¿verdad? Paganas, idolátricas, muchas también, pero que algunas servían o coincidían con el Evangelio, con la buena nueva de Jesús. Y en ese sentido era el proceso de ir cristianizando, ¿ya? Entonces eso en cierta medida o en gran medida, diría yo, es válido, porque es insertar la fe en una realidad concreta. Y como dice William Paul Young, el teólogo canadiense, autor de la película y el libro La cabaña, Dios no vive en nada que no sea real. Entonces, tenemos que siempre situarnos en la realidad que todos comprendemos como real. Ahora bien, esa realidad se va también observando, analizando, profundizando, descubriendo, conectando, relacionando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hace algunas décadas atrás le decíamos de manera inquisidora, así a parientes incluso, ¿verdad? Yo tuve mucho, no, pero tú estás en la nueva era, eso de la nueva era, eso de aquí, y hay muchas cosas que se sostenían en esa creencia de la nueva era y que el año de Acuario y que todo el asunto. Muchas cosas ahora fueron en ese tiempo a lo mejor espiritualizadas, no religiosizadas, pero sí espiritualizadas,
y salían que con la buena vibra, que la frecuencia, que la energía, pero ahora desde la física cuántica hay incluso científicos que han ganado el premio Nobel por comprobar muchas cosas en el laboratorio, como el experimento de la doble rendija, como ¿cómo se llama? Entrelazamiento cuántico, como los quarks, como las partículas subatómicas, y todo eso lo han descubierto incluso también en el laboratorio este del CERN en Suiza, ¿no es cierto? Eh, para el acelerador de hadrones, de partículas subatómicas, etcétera. Eh, Se descubrió lo del campo, lo del bosón de Higgs, es decir, que muchos científicos tenían razón y uno se da cuenta que hay muchas cosas en la Biblia que mencionan eso como una interpretación de fe. Por lo tanto, hay una unidad entonces en la ciencia y en la profundización desde el original del texto bíblico. Por lo tanto, esa es una realidad que se ha profundizado en el tiempo, es decir, ahora sabemos más de la realidad y van coincidiendo con nuestras realidades. Por ejemplo, ¿cuántas fuerzas hay en el universo? Uno esperaría que hubiesen tres por la Trinidad, la Santísima Trinidad, pero hay cuatro, que es fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil, fuerza electromagnética y fuerza gravitacional. Y eso existe en cualquier parte del universo. Entonces, pero cuando uno estudia el dogma de la Santísima Trinidad y ve las relaciones para que se constituya la Santísima Trinidad, o sea, o se mantenga, o esté, tienen que haber cuatro relaciones, no tres. Paternidad, el padre con el hijo; filiación, el hijo con el padre; expiración pasiva, el Padre y el Hijo con el Espíritu; y expiración activa, el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Es decir, coincide, se fijan, esas cuatro fuerzas que hay en toda realidad del universo. Los quarks, que son la base subatómica de toda la materia, y están reunidos en grupos de tres, no de más ni de menos, de tres. Y eso sostiene toda la realidad en que estamos y así muchas cosas más. Entonces uno se da cuenta que aquí hay algo más, ¿no es cierto? El mismo Jesús decía, ustedes me ven a mí y llegarán a la conclusión que aquí hay algo más que Moisés, hay algo más que Abraham, hay algo más que los profetas, o sea, hay un plus. El Jesús, él mismo lo reconocía, se reconocía así, lo enseñaba así, quería que lo reconociéramos así. Y así es. Entonces, claro, porque si tú dices, mira, no creo en Jesús, pero bueno, probamos históricamente que existió, y si no crees en Jesús como Dios, llegarás a la conclusión que es el mejor ser humano que existió. Entonces, si vale creer en algo, aunque no sea religiosamente, en el mismo. Llegamos a lo mismo, a Jesús de Nazaret. Nosotros llevamos una ventaja, sobre todo aquellos que hemos aprendido y descubierto que lo que Dios quiere es una relación con Él como papito, hijito a papito. Si tú cultivas eso todos los días y dejas que el papito te forme, eh, eso te va a dar seguridad en el momento de tu entrega, en la muerte, porque si no, tú dices, bueno, yo tengo que... Todo eso que dicen hay que soltar, hay que soltar, hay que soltar, eso ni olvídese eso, si eso no existe. Tú no puedes soltar todo lo que has vivido y te has relacionado. Tú no puedes soltar eso, lo que tienes que entregar. Tú no puedes en la muerte soltar la vida, porque tú lo que tú quieres es justamente vivir más y crees en la vida eterna. Lo que tú quieres, tienes que hacer es entregar la vida, pero si tu vida no la entregas a algo, a alguien, una causa, en el momento de la muerte, uy,
terrible, ¿verdad? Entonces hay que entrenarse en la entrega y de esa manera, entregarse y estar atentos ahí a, a qué nos estamos entregando y sobre todo a nuestra fe, vida de fe, real en realidad. A veces nosotros separamos, también decimos vida de fe, nuestra vida religiosa, somos personas de iglesia. ¿A quién le importa? A- en rigor, ¿a quién le importa? A nadie. Ni a Dios le importa. Lo que le importa a Dios es que tú te relaciones con Él como una persona real. Y esa persona, nos reveló Jesús, quiere tratar contigo como tu papito, con todo lo que eso implica. A veces implica cosas buenas, malas, más o menos, etcétera, ¿verdad? Una mamita, lo hemos dicho, le va a decir al alcaide de la cárcel, al guardia, al juez, señor, que usted no sabe, este niño, este joven, lo que pasó en su infancia. Pero un papito, ¿qué te va a decir? La cagaste, la embarraste, tienes que asumir las consecuencias. Pero yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo, nunca te voy a abandonar, no te voy a dejar botado ahí. ¿Se fija? Entonces, eso, eso, tenemos que atrevernos a eso. Por eso Jesús o sea, Yahvé, que es el papito, en el fondo le dice a Josué, Josué 1:5 al 9, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate 3 veces, y yo estaré contigo, a cada rato le dice, yo estaré contigo. Pero nos pide esas dos cosas, esforzarse y ser valiente. Porque para entregarse hay que ser valiente, porque entregarse es no ir entregándose en la medida que sea recíproco, que a mí también me entreguen, no. Tiene que ser por gracia, gratuitamente. Y eso te va a dar paz y te va a dar seguridad, porque en el momento final uno se va a entregar y todos nos vamos a morir. Entonces tenemos que estar preparados. Todos vamos teniendo ya cada vez más edad y vemos cada vez más cerca el horizonte. Hay gente que uno dice, uy, tanto que viven tanto, y uno dirá, ¿por qué no entregan su vida? ¿Por qué no entregan su vida? No le alcanza. Entonces la gente quiere ir al cielo sin morirse. Qué curioso eso. Y recordemos que el juicio final no es por sexo, menos mal. No es por teología, menos mal, porque si no, imagínate, están todos perdidos. No ustedes, pero sí los otros. Porque acá usamos la teología para profundizar nuestra relación con Dios. Acá nuestro objetivo no es la teología, no es solamente entender inteligente lo que creemos, sino profundizar en nuestra relación con Dios. Eso. Y todos nos vamos a morir, a todos nos van a pasar cosas malas, injustas, raras, dolorosas. Uno quisiera que no, ¿verdad? Pero así, pues, uno ve a la gente fe, ¿no? Comienza a ver a los mártires primero. A cuánta gente incomprendida. Imagínate la máxima incomprensión y tontera y cosa ilógica es que Caifás pudo haber salvado a Jesús y no lo salvó, todo lo contrario, lo condenó y se empeñó en que lo ejecutaran. Y no solo cualquier ejecución, en una cruz. ¿Y quién era Caifás? El líder del poder religioso. Por eso teman ser religiosos. Te dicen, bueno, entonces dejo la religión. No, la religión es mi expresión. A mí me expresa a veces, a lo mejor, los carismáticos o en mi zona, a lo mejor donde Beatriz ya no hay carismáticos, entonces quiero ir a alabar y adorar a Dios y que me metí a una iglesia cristiana, pero en ese momento no. Pero Beatriz está en teología, de las cosas claras.
Después dice, no, yo quiero tranquilidad, quiero entrar en mí, quiero meditar. Voy a un monasterio. Chao, me voy a un monasterio. Después ella dice, yo quiero estar cerca de los pobres, pero también sin dejar la iglesia, sin estar, sin solo por las mías, sino por la iglesia. Entonces voy donde hay curas obreros que viven en sectores pobres y trabajan así como obreros. Cada vez hay más pocos, pero hay. Entonces, y así tenemos que tener esa libertad de los hijos de Dios. Ah, yo quiero ir a un culto presbiteriano porque ellos tienen el texto en hebreo ahí y resulta que lo predican y escucharlos es una delicia. Si tú encuentras el sabor a la palabra, cómo conectan, desmenuzan, te hacen estar ahí, te huele hasta la tierra húmeda por ejemplo, de ese contexto físico del texto. Y vas donde los luteranos, que son muy parecidos a los católicos, y tú dices que qué bueno, o sea, que una mujer hace la misa aquí. Yo quería vivir eso, en los católicos me muero y a lo mejor nunca lo voy a vivir, pero acá lo puedo vivir y el mismo catolicismo me da permiso, hasta para comulgar aquí. En Estados Unidos muchas veces se hace eso, entonces, eh, claro, nos falta el pesado, ¿no es cierto? Que tengo un amigo que todo lo ve con cierto crisma y, y, y dice, no, yo me complicaría si la presbítera es muy linda, imagínate que diga, cuando diga, este es mi cuerpo que será entregado por usted, no, entonces dice, no, ahí yo no voy a complicarlo. No, esas son tonteras, ¿no es cierto? Pero las hay. Yo me acuerdo en Chile conocí una presbítera brasileña de la iglesia luterana y era eh, muy linda, muy lindo cuerpo y todo eso. Y entonces, claro, ahí eh, cuesta a veces como concentrarse, ¿no es cierto? Porque la belleza como, y hay sacerdotes también católicos que son muy, parecen actores de cine algunos, entonces, y las mujeres también ahí se les complica la cosa. ¿Se fijan? Pero ¿por qué, como vamos a ver ahora? Porque eso está, pues está el espíritu y la carne. Entonces eso es una realidad, eso es parte de la realidad. No por eso hay que quemarse, hay que azotarse, no, pues si estamos en esta realidad y esta realidad está encarnada. Entonces, bueno, ya vamos a ir viendo eso. Hay dos carismas en discusión, entonces. Una unidad tan radicalmente basada en Cristo y en el Espíritu tiene que encontrar su expresión en la diversidad misma de los hombres y de las nuevas comunidades. Es decir, tiene que haber eh, diversidad, pluralidad en todo, porque la realidad no es uniformada, es plural, y por lo tanto tenemos que insertarnos en eso que es real. Y ahí los extremos, los fanáticos, evidentemente van a tener problemas. Entonces, el mismo y único espíritu, este pidiendo la multiplicidad de sus manifestaciones. Las listas de los dones, carismas, lo demuestran muy bien, como se ve en 1 Corintios 12, 8 al 10. Y ahí está la otra cita. Y también en Romanos 12, 6 al 8. Estos carismas se refieren a la palabra nueva, a la ayuda mutua, al servicio de la mesa, a la salud, las curaciones y los milagros. Se fijan que siempre tienen que ver con el otro, porque carisma es una donación, eso significa. Harisma. Haris es gracia, harisma son dones. Tiene que ver con la donación.
gratuita. Y finalmente, a todo lo que afecta a la dirección de una comunidad determinada. Así en los grupos paulinos, los ministerios, ministerio que significa servidores, eran numerosos y estaban diversificados. Las denominaciones seguían siendo dúctiles, sin llegar aún a esas concentraciones posteriores que producirán los grados ministeriales que se conocieron luego. Claro, al principio comienza un servicio, después dice, mira, hay que mantener este servicio, o sea, esta persona de tal familia le gusta repetir lo que hizo el Señor en la última cena. Mira, a este otro también le sale bien, pero le sale mejor a otro, se le ve como más entrega, le dedica también más tiempo. Ya, entonces vamos formando, vamos pidiendo condiciones, vamos escribiendo eso, y entonces ahí estaban los presbiteroi, sacerdotes, los episcopos, que reemplazaban a los apóstoles, pues los apóstoles se iban muriendo, entonces ¿cómo los reemplazamos? ¿Cómo ese apóstol transmite eso? ¿Por qué gesto? ¿Cómo se nos puede ocurrir? La imposición de manos. Entonces se va sucediendo, esa es la creencia, que se transmite ese poder. Y no es un poder mágico, sino que conecta con el origen de los apóstoles que ellos vivieron y vieron. Vivieron con el Jesús histórico, Jesús de Nazaret, y vieron al resucitado. Y estuvieron en Pentecostés. Imagínense. Eso es lo que se quiere transmitir de alguna manera y se hace por medio de la imposición de... bueno, entre estos carismas hay dos que resultan especialmente difíciles en Corinto y que afecten directamente al trabajo de la palabra que tiene como principio al espíritu. Y lo voy a corregir eso. Que tienen como principio al espíritu. Eh, Se trata de los carismas llamados neumáticos. Habíamos mencionado ya algo antes. Neumáticos, recuerden qué es el neumático, qué contiene, qué recibe el neumático físico de un carro, aire. El aire para nosotros es el aliento para nosotros es la vida. El soplo es eso que uno comparte con el otro, comparte el aliento y la vida, ese soplo. Y es el neuma, el espíritu en griego. Entonces, neumáticos. Entonces, los carismas llamados neumáticos, eso por una parte, la plegaria glosolalia, el hablar en lenguas, en una palabra que mediante el Espíritu se dirige desde nosotros hacia Dios. Por otra parte, la profecía en una palabra que mediante el Espíritu nos revela los designios de Dios para con nosotros. Entonces, ahí hay un feedback, una retroalimentación en esa relación con Dios. Pero también se empieza a discutir en estas comunidades, yo tengo tal don y este don es mejor que este otro. Entonces entran en una discordia. Y son dones, imagínense, pero los seres humanos a veces somos tan bobos que nos ponemos a discutir eso en vez de gozar del don del otro y que el otro goce de tu don. Bueno, por un lado, entonces la plegaria de los glosolalias no se hace como es debido, sino en detrimento de la comunidad. Su plegaria auténticamente marcada por el espíritu no desemboca, sin embargo, en un lenguaje claro, como plegarias que puedan escuchar los demás y capaces de construir verdaderamente la comunidad. Entonces que se va como apartando, son los glosolalios,
los que hablan en lenguas, pero no le entiende nadie o se inventan cosas. No, es que no se puede, profe, porque es un idioma que es de los cielos, que es de los ángeles, y ya, vaya al psiquiatra. Bueno, por otro lado, entonces, la, acá está, hay errores. El proleta cristiano, ese portavoz auténtico de Jesús. No, el profeta. Ahí está mal escrito, déjenme corregir. El profeta cristiano, ese portavoz auténtico de Jesús, podía, sin embargo, lanzar una palabra de revelación un tanto extravagante en la que no se reconocía a sí misma la comunidad. Entonces, habían los dones estos neumáticos, ahí está la discordia, porque había un grupo que decía hablar en lengua, pero nadie le entendía, ni entre ellos, y otros que eran los profetas que de alguna forma decían lo que había que hacer. Entonces, eso iba dividiendo a la comunidad y los que están al medio de eso dicen, bueno, ¿dónde está la autenticidad aquí del Espíritu Santo? ¿En los profetas o en los habladores en lenguas? Y ahí es donde también la comunidad comienza a afectarse. Entonces la palabra entusiasta del glosolalia tenía que clarificarse. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué dijiste? ¿Quién te traduce a ti? La palabra del profeta tenía que purgarse, purificarse. Es decir, el hablar en lenguas, clarificarse. Si no hay clarificación, no es válido. Y la palabra profética tiene que purificarse. Si no hay una purificación y es todo, ambos, los glosolarios y los profetas, lo que en el fondo les pasa que están confundiendo Espíritu Santo con pajarito en su cabeza, entonces ahí hay un problema. Y esto ya se da en el origen, en Corinto. Entonces en Corinto se había llegado a una situación muy extraña. El Espíritu hablaba auténticamente por el glosolalia y el profeta, pero la iglesia no se edifica con ello. La comunidad, posteriormente iglesia ya, eh, queda en esa disyuntiva. ¿Quién le creo? ¿Dónde está más presente? Y al final van a querer gozar más de eso, de recibir eh, profecías, de escuchar, hablar lenguas y ver todo eso, etcétera. Ocurre mucho aún en iglesias cristianas o evangélicas y también en la renovación carismática católica. Le toca entonces a Pablo reglamentar y planificar de alguna manera el espíritu. Miren que toca hacerlo, porque ante esa situación no queda otra. Le agrega a cada uno de los dos carismas defectuosos otros dos carismas que les acompañan. La interpretación de lenguas para que la oración glosolalia pueda en adelante decirse en la lengua comprensible para todos. Voy a ir corrigiendo acá, tengo errores. Comprensible para todos y el discernimiento de espíritus para distinguir la revelación profética. Lo que edifica efectivamente a la iglesia son los espíritus de los profetas. Están sometidos, estar sometidos a los profetas. Por lo tanto, tiene que haber un discernimiento de espíritu para el don o carisma de la profecía y tiene que haber una
interpretación de las lenguas, de esa glosiolalia, qué me quiere decir, cómo se interpreta el mensaje de lo que quiere decir esa glosolalia o hablar en lenguas a la comunidad. Bien, una palabra pronunciada en nombre de Dios en la iglesia por cualquier autoridad que sea, debe someterse también a la prueba de la recepción eclesial. De este modo, el espíritu, ese principio radical de la unidad comunitaria, está también en la fuente de la diversidad eclesial. Claro, siempre ahí hay algo que es propio de la Iglesia Católica, que tiene, por ejemplo, un rito romano único, pero que sí se puede insertar en ciertas culturas y, por ejemplo, en África incluir la danza y que va a durar mucho más que 45 minutos, sino 2 horas, etcétera. Y ahí la Iglesia pone ese criterio. Y hay diversidad eclesial y es católica en la medida que justamente ese único rito romano que viene del Vaticano se hace en toda cultura, en todo país, en todo rincón del mundo. ¿Admite variaciones, reformulaciones? Sí. Es bueno que el sacerdote las haga sin caer en herejías o en show, pero sí que se inserte en la realidad. De esa manera, la glosolalia hay que interpretarla y los profetas, el mensaje de los profetas o profético a la comunidad, hay que discernir. Bien, de este modo el espíritu, ese principio radical de la unidad comunitaria, está también en la fuente de la diversidad eclesial, pero esta misma diversidad, bajo el dominio del espíritu, tiene que regularse a su vez dentro del único cuerpo de Cristo, para servir verdaderamente a la construcción de todo el conjunto. Porque ese cuerpo de Cristo, que siempre suponemos en la iglesia, ese en el fondo es la entrega de los apóstoles, mártires y de los que quedaron ahí, y de él le entrega también ese cuerpo de Cristo que a la luz de él, que se entregó y se entregó en cuerpo, se encarnó y se entregó. Entonces, a la luz de esa entrega de Jesús, es que puede haber un dominio del Espíritu y una construcción, porque lo que importa aquí es construir, no destruir todo lo anterior a Cristo, sino conformarlo a Cristo. Bueno, eso entonces es la carta a los Corintios. Ahora vamos en el mismo San Pablo a ver la carta a los romanos. La vida en el espíritu. Eso está principalmente, lo de la vida del espíritu está principalmente en la carta de Romanos capítulo 8. Bueno, contexto. Romanos 8 constituye el otro lugar importante sobre el espíritu. Se van sucediendo unas 10 menciones del mismo. Para situarlo debidamente, habría que recordar el esquema general de la epístola y destacar en articular las menciones del espíritu que se leen al principio de la misma. Por ejemplo, en el versículo 4, establecido hijo de Jos con poder según el espíritu de Jos, de Josué. Y al final
antes de la carta que acompaña actualmente a la epístola, Romanos 15:30, por el amor del Espíritu. Entonces ahí se fijan, hay ya una profundización, una relación ahí, porque después ya es por amor, no es solo un establecimiento, una voluntad, un sistema, sino que es por el amor del Espíritu, no al Espíritu, sino del Espíritu mismo. Habría que estudiar igualmente el capítulo 7 que le precede, ya que Romanos 7 y 8 forman de alguna manera como las dos caras de una misma moneda, desde la liberación de la ley hasta la vida del Espíritu. Contentémonos con recordar unos cuantos elementos en el capítulo 8, del 1 al 30, en donde se trata directamente del Espíritu, antes del canto de victoria, que está en los versículos 31 al 39. Entonces, entremos un poco en este, ahí no corrió, ahí. El primer tema sería la ley y el espíritu de vida. Así pues, no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del espíritu de vida en Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ese es el texto y, y ahí es donde en el capítulo anterior, en el 7:24, cuando San Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos tenemos ese problema. Nuestro cuerpo se enferma, le aparecieron granos donde no pueden aparecer, tenían que, te aparecen verrugas, se te arruga la piel, te aparecen manchas, em, los dedos empiezan a enchuecar, caminas hacia adentro, hacia afuera, ya no nos vemos tan perfectitos como éramos, ¿no es cierto? Vamos envejeciendo. Entonces, eh, nuestra pregunta también es esta, la de San Pablo, en capítulo 7, Corintios, el verso 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínense, qué grande es tener fe en Jesús y en su religión que fue el papito y en el Espíritu Santo que lo relaciona todo. Qué bueno que le apuntamos bien, qué bueno que no nos equivocamos. Muchos podrán después decirte que estás equivocado por esto y lo otro, pero en realidad no, porque es un camino lógico. Creer en Dios es una conclusión a la cual se puede llegar. Yo no sé por qué Stephen Hawking, el científico, no, al menos no dijo que había llegado, pero uno lee su libro El Gran Diseño, ahí yo lo tengo, y un libro muy bueno, y resulta que no, se nota que a él le faltó buena teología, pero en realidad él tiene mucha razón en todo eso, lo que dice ahí en su libro. Bueno, y Pablo responde esa pregunta que todos nos hacemos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Responde designando al Espíritu que da la vida en Jesucristo, al Espíritu que da la vida en Jesucristo.
Fíjense, te hace vivir, pero en el sentido de que te vivifica. ¿Por qué? Porque se te entrega. ¿Por qué se te entrega? Porque te da la vida, te está dando su vida. Bien, en la cruz el régimen de la ley que desemboca irremediablemente en el pecado está ya totalmente caducado. En adelante está en obra otro principio de salvación que en esta ocasión se designa como la ley del Espíritu. Entonces, ante la ley del pecado, nuestra condición de pecado, que sí o sí la vamos a embarrar, no hay opción, está la del Espíritu, porque cuando tú cantas, incluso el Magnificat, uno dice, en esto he sido rico, en esto he sido pobre, en esto he sido soberbio, en esto no he dicho nada, en esto, en fin, uno empieza como a clasificarse. Y sin embargo, eh, uno tiene esa ley, la ley está en medio de la ley del pecado, pero también tiene el espíritu, nosotros tenemos un espíritu. Entonces, ¿quién formula esa ley, esas leyes para ese espíritu? Que conforma nuestra existencia, conforma nuestra vida, porque si no seríamos otra cosa, pues, animalitos, pero no humanos. El espíritu nos hace humanos. ¿Y qué es el espíritu? Siempre lo hemos dicho, conciencia, voluntad, libertad, capacidad de amar y ser amado. Eso es espiritual. Desarrollar eso te hace espiritual. Y puedes llegar a una intercredencialidad, a una interespiritualidad en la medida que desarrolles el, esa parte del espíritu, la hagas similar, la asimiles. Bueno, en adelante está en obra, ¿no es cierto? Dijimos la ley del espíritu. Esta expresión resulta extraña después de la desvalorización que ha realizado Pablo de la categoría legal de la ley, como diciendo en qué quedamos finalmente. Pero el contraste se hace precisamente ahora más impresionante al enfrentar los dos regímenes religiosos, el régimen de la ley del pecado y el del espíritu de vida. Ahí estamos metidos y hay que tener una definición de nosotros, el régimen de la ley del pecado y el del espíritu de vida, el espíritu de vida, es decir, que te vivifique, no como que te mortifique. Por ejemplo, tal cosa linda y todo, no me acuerdo, pero me trae mal recuerdo, me mortifica, entonces ya la saco. Pero me tengo que quedar con lo que vivifica, pero en un sentido. Vamos, veamos cómo es eso. A ver, espérense. Se lleva a cabo un cambio del pecado a la salvación, de la muerte a la vida o de la letra a la novedad del espíritu. El espíritu se muestra ahora ligado a la salvación por medio de la cruz del resucitado, que perdona el pecado y da la vida nueva. Ese es el asunto cuando hay un significado que a veces se interpreta de muchas maneras. Entonces San Pablo nos encarrila y nos dice, no, esto es por acá, si no es así, no lo considere auténtico. Entonces dice, el espíritu es como otra palabra para significar la vida nueva sacada de la resurrección del Señor. Ahora no es que el espíritu sea solo una expresión, para nada.
sino que tiene que haber un establecimiento, ¿no es cierto? Eso, de la santidad. Una ley del espíritu o estar en la ley del espíritu te santifica, te lleva a la santidad. Y eso es lo que San Pablo después va definiendo por el mismo ver en sus iglesias que él mismo fundó, que las comunidades a veces se casan con tal doctrina, con tal pensamiento, y tiene que estar él mandando cartas que sean leídas por la comunidad donde él pueda corregir todo eso. Entonces el espíritu se empieza a ligar a la salvación. Y recordemos siempre que en el arameo de Jesús, salvación es vivificar al otro. Entonces, si Jesús ha sido establecido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, como consecuencia de su resurrección de entre los muertos, también el cristiano pasa a ser lo que realmente es por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En Pablo ese don del Espíritu forma un solo cuerpo con la vida cristiana, desde el primer momento, arraigada en el acontecimiento de la cruz y resurrección del Señor. Como es sabido, el apóstol no habla nunca de Pentecostés, no estuvo ahí, ¿verdad? Según el estilo de Lucas. En él la experiencia del Espíritu está vinculada al acontecimiento de la Pascua, es decir, de la resurrección. De este acontecimiento brota el Espíritu del resucitado que llama al cristiano a una vida nueva, templada en el Espíritu. Por tanto, no hay que portarse según la carne, sino según el Espíritu. 8.4. Este punto es el que subrayan perfectamente los versículos 5 y 11 que siguen, que tiene que ver justamente con la carne y el Espíritu. Es un tema que sin duda complica a muchos y que también nos concierne a nosotros, porque nosotros vivimos en la carne. Entonces, hay un, un asunto. Bien, reanudamos ahora la clase. Y el tema es la carne y el espíritu en Romano 8 del 5 al 11. Pues los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, los que viven según el espíritu en las cosas del espíritu. Porque los pensamientos de la carne son muerte, los pensamientos del espíritu son vida y paz. Por eso los pensamientos de la carne son hostiles a Dios, porque no se someten a la ley de Dios, ni siquiera son capaces de someterse, ¿no? Hasta ese punto. Por consiguiente, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Eh, eso ahí es donde vamos viendo algunas cosas, porque lo que está diciendo acá es que en la medida que fomentamos la carne, no está hablando de lo carnal, está hablando de la carne. La condición de la carne es que se enferma, sufre y muere. Eh, se van incluso apetitos de la carne con el tiempo, pero los pensamientos del espíritu son vida y paz, porque el espíritu vuelve a Dios. La carne se queda y el espíritu, lo que nos hace imagen y semejanza de Dios, vuelve a él. Por consiguiente, los que están en la carne no pueden agradar a Dios.
es decir, aquellos que no fomentan su conciencia, ni su voluntad, ni su libertad, ni su capacidad de amar y ser amado. Esa es la espiritualidad. Una persona espiritual realmente sí fomenta eso, pero no por eso no deja de estar en la carne. Y estar en la carne son las condiciones, el condicionamiento que tiene también de estar en la carne, porque tenemos espíritu en un cuerpo de carne y la carne tiene sus apetencias y el espíritu necesita desarrollarse, crecer para volver a Dios y darnos vida, porque el espíritu conecta y también, evidentemente, mi espíritu se conecta al espíritu de Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Si es cierto que el espíritu de Dios habita en vosotros. Tienes que creer que el espíritu de Dios habita en nosotros y lo habita desde lo más íntimo de la materia, pues si todo lo que existe existe en relación y el Espíritu Santo es la relación en persona, no cabe duda de eso. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. ¿Y el Espíritu de Cristo cuál es? La entrega, una vida entregada hasta la muerte. Entonces, no una vida narcisista, preocupada solamente de sus problemas, de, eh, de sus, de sus relaciones, no hay una apertura, está todo en relación. Entonces, por eso somos responsables también de ese pálido punto azul, de cuidarlo. Estamos solos, estamos completamente seguros que en el sistema solar estamos solos. No hay nada más que nosotros, imagínense. Y aquí hay vida y no cuidamos la vida, no cuidamos el planeta, no cuidamos nuestra casa común. Es una casa, es un hogar común. Entonces, el espíritu de la carne o la carne a secas, lo que va a querer es no morir, es aferrarse, es que mueran otros, pero no ella. No es compartir, no es entrega, no es espiritualidad, no es espíritu. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Si es cierto que el espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no le pertenece. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús, hará vivir también vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Entonces, siempre es trinitario todo, porque si no fuera trinitario todo, en sí mismo el mensaje no estaría en relación. Y lo que salva es la relación. Por eso creemos en la comunión de los santos. Entonces, tenemos que tener ese espíritu de Cristo que habita en vosotros, en nosotros, que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Uno tiene que levantarse de la cama, levantarse del asiento, tiene que enfrentar el mundo, tiene que enfrentar el día, tiene que salir para estar en relación, habitar en relación. Y de esa manera nos salvamos todos. Nadie se salva solo, sino con el otro, con lo que le hicimos a los más abandonados es el criterio que habita. Hoy día
conocimos con Fari una lesbiana y decía pues que el papá era un fanático evangélico y que todavía no le decía ella que era lesbiana. Yo le decía, mira, dile a tu papá que recuerde Mateo 25, el juicio final, y no pregunta menos mal por sexo. Dile a tu papá que lea cuando el centurión romano quería sanar, que le sanara y una palabra le bastaba para sanar a su joven siervo amado, pareja de él sería. Entonces, y Jesús le da el gran piropo a los evangelios que nunca halló más fe en Israel, ni siquiera porque él no era de Israel, era un centurión romano, y halló más fe en él, en los que se sabían toda la revelación, toda la escritura, esperaban al Mesías y todo, la religión. Pero si esa entrega, esa convicción, no, yo te entrego a mi joven siervo amado, no vayas para allá, no te metas en lío, te van a criticar más después de todo lo que te critica tu propia religión, no, no vayas a la casa de mía, porque soy un centurión romano, soy el invasor, soy quien no los deja hacer lo que quieran en el templo. Entonces, ahí es donde se tiene que dar, ¿no es cierto?, la, esta diferencia. El espíritu siempre va a ser abierto, siempre va a acoger porque va a relacionar, no va a separar. Entonces yo le decía a esta lesbiana, yo le decía, em, tomboys, así le llaman, mi hija, a las que son lesbianas con la apariencia de macho. Entonces yo le decía, lo que tú tienes que hacer es que esa relación que tú tienes con tu pareja lesbiana te vivifique y vivifique a los demás. Y juntos ayuden al hambriento, al sediento, al desnudo, al sin techo, al encarcelado, al extranjero. Eso, porque el examen final es por eso. Y, y bueno, y finalmente lo entendió y lo agradeció. Se ve que se quedó pensando mucho. Claro, porque en un momento tiene que enfrentar eso con su padre fanático. Y ese padre fanático seguramente va a condenar a su propia hija en nombre de Dios. En vez de vivificarla, seguro va a mortificar. Bueno, em, para describir mejor la vida en el espíritu, Pablo opone enérgicamente las dos categorías de carne y espíritu. La carne designa esa tendencia personal de resistencia a Dios que arrastra a la muerte. Ya esa resistencia que muchas veces nosotros tenemos, no a las cosas de Dios, sino a la relación con Dios. Lamentablemente uno habla tanto de esto y la gente lo que termina es creyendo en una relación religiosa con Dios. Nada que ver, olvídese de eso. Si usted pone religión a eso, recuerde que Caifás, el poder religioso, mandó a matar a Jesús, a Dios. La religión mata a Dios, perdiendo mi religión. La religión tiene que ser tu expresión de tu relación con Dios. La gente te tiene que llegar a preguntar, oiga, y al final usted en qué cree, por qué usted es así, así como, no sé, acoge, se acerca a los pobres, todo lo que puedan decir de ti respecto a eso. Y entonces ustedes
van a estar siendo parte de la ley del espíritu, no de la carne, porque no están eh, ofreciendo resistencia a Dios. No hay una tendencia personal de resistencia a Dios que arrastra a la muerte, porque eso mortifica tu vida, mortifica tu misma muerte y mortifica también la vida de otros. Entonces, eso no puede ser. Hoy día, eh, mi esposa le decía a una persona, le decía, pero tienes que ir a ver a tu mamá. Tu mamá está enferma y de todos los hijos no la van a ver, solo es más responsable de ella uno que paga a alguien para que la vea en el hospital y que le manda plata desde España. Pero le decía, tú, o sea, es tu mamá. Y yo decía, claro, eso no es algo sobrenatural, es algo natural. Ya, y los traumas de la infancia, ya, pero el honrar padre y madre es saltarse todo eso. Es un mandamiento. Y cuando esas personas mayores se tornan niñas, niños, entonces es tu mamá, anda a ver a tu mamá, anda a verla al hospital. Y le dijeron al final a Fari, no me molestes porque yo vengo del ayuno de mi iglesia, así que no me molestes con eso, no me saques de esto que acabo de hacer, o estoy haciendo el ayuno. ¿Se fijan cómo la religión? Increíble, ¿eh? O sea, es como decir, eh, no me recuerdes algo natural que ir a ver a mi madre enferma, para que no me distraigas de lo espiritual, de lo sobrenatural. Absurdo, pues eso no es espiritual, eso es religión. Entonces, ahí es complicado, ¿se fijan? Entonces, estas son cosas importantes, prácticas, importantes. Pero ese espíritu no es auténtico más que en la medida en que se encuentra como impregnado el espíritu mismo de Dios. La presencia o la habitación de ese espíritu en el espíritu del cristiano señala precisamente la pertenencia verdaderamente cristiana. Ya ahora y mañana, más todavía cuando Dios por su espíritu resucita a los cristianos. Lo que te hace resucitar, lo que te hace la Pascua, es esa entrega. Que claro, acá David coloca su comentario, no me distraigas sin darse cuenta que ya estaba distraído, claro, no me distraigas de las cosas de Dios, pero no, o sea, pero si Dios te manda a que honres a tu madre, olvídate de tus traumas, con el permiso usted, en buen chileno, supera la weá, pero haz lo natural. Y después, y qué terrible, la gente no se da cuenta que sí o sí va a haber un funeral. Y después todos van a decir, y ahora apareciste, y ahora lloran. No, yo creo que ni al funeral después van a ir mejor, porque con qué cara, po. Ay, pero terrible la situación. Entonces, bueno, pero ese espíritu no es auténtico más que en la medida en que se encuentra como impregnado del espíritu mismo de Dios. Ya no es una ley por la ley del espíritu. Tiene que estar
impregnado el Espíritu mismo de Dios. ¿Y cuál es el Espíritu mismo de Dios? Es la relación personal, o sea, la relación interpersonal entre la persona del Hijo y la persona del Padre. Y lo hace persona, es decir, la relación en persona, el amor en persona, la comunión en persona, la donación en persona, el Espíritu mismo de Dios. Eso es. Y eso está todos los días y está inhabitando y mantiene la creación. Nos mantiene a nosotros en la existencia. Entonces, así es. La presencia o la habitación de ese espíritu en el espíritu del cristiano señala precisamente la pertenencia verdaderamente cristiana, ya ahora y mañana más todavía, cuando Dios por su espíritu resucite a los cristianos. Te va a reconocer. Entrelazamiento cuántico, diría Dios, ¿verdad? Resucitas aquí, resucitas allá también, para siempre. Porque ya están dadas las arras del espíritu. No sé si lo escribí bien. Esa garantía de la presencia del espíritu incluso antes del tiempo de la plenitud. Y en 2 Corintios dice ahí, Dios nos ha marcado también con un sello y ha puesto en nuestros corazones las arras del espíritu. ¿Será? Déjenme verificarlo. Yo creo que, eh, a ver, mm, sí, me cuesta encontrarlo porque lo estaba viendo ahí en, claro, las arras del espíritu. A ver, veamos, a ver, la garantía. Claro, es la garantía. Es del griego Abón, claro, como yo traduzco los textos desde, se me había olvidado, eso se refiere al, al depósito, al compromiso, a la garantía. ¿Ya? Págueme un mes de garantía, deme un depósito de tanta plata por si se exceden en los servicios, ¿ya? O algo en garantía. Eso es lo que quiere decir entonces. Bien. Em, Entonces nos ha marcado también con un sello y ha puesto en nuestros corazones el depósito, la garantía del Espíritu. Es el aval, es el aval. El Espíritu está primero y por eso tenemos una parte en nosotros que es Espíritu y la parte del cuerpo es evolución, de millones de años de evolución. Pero el Espíritu hay que desarrollarlo, ya lo tenemos, el Espíritu. Eso fue un regalo, eso nos hace ser seres humanos, nos hace ser alguien. Y si nosotros tenemos espíritu, los animales no, somos los únicos, los humanos, significa que somos alguien, no algo. Y por lo tanto, si eso nos hace alguien, lo puso alguien, no algo. No es fruto de la evolución, no es fruto de algo evolutivo, sino de alguien. Y ese es Dios.
Y ese Jesús que se encarnó, el Espíritu que nos mantiene, el papito que nos espera y nos protege, a ese pálido punto azul, solo en un sistema solar de 6.000 millones de kilómetros. Es un misterio, ¿eh? Es muy grande eso. Por eso yo siempre les recomiendo que vean esa película Ad Astra, que la protagoniza, eh, hay como este que le gusta mucho a las mujeres, ¿cómo que se llama? Bueno, el rubio este, el Brad Pitt, es ahí Brad Pitt. ¿La viste, David? ¿La vieron los demás? Ad Astra, véanla. Ahí uno llega a dos conclusiones, que estamos solos y lo que anhelamos siempre es el Padre, el papito. Tú quedas pensando esa, no la tengo en mi lista de Netflix, dice, yo no sé si está en Netflix, pero véanla, véanla, Astra, véanla. Además que es muy buena, pretende ser un thriller psicológico, pero en realidad cuando uno lo ve más desde el espíritu, yo creo que el autor de esos textos iba más allá. Y lo que quiere eso, el anhelo que tenemos del papito, estamos enfermos de padrectomía. O sea, nos han extirpado una y otra vez al papito de la sociedad, hasta de la iglesia. Y Jesús era rayado con eso, o sea, su religión era hablar del papito, hablaba de eso, no me acuerdo, no hablaba poco de él. Hablaba del papito, de Dios, que entregó a Dios como papito, eso es formidable, o sea, gracias, gracias Jesús por eso, yo le doy todos los días las gracias, le digo amigo, claro, y por eso se entregó como se entregó, si no, no hay forma. Y aún así sintió el abandono en la cruz, pero no le dijo papito, ¿por qué me has abandonado? Dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, significa Señor del poder. Ustedes dirán, no, pero el cura dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, no sé, el cura ahí estudia arameo, entonces. El Señor del poder, ¿por qué me has abandonado? No es Elohim, y además Elohim sería Dios mío, y estaría en plural, sería dioses nuestros, y, eh, y eso no está en hebreo, está en arameo. Eloí, Eloí, lama sabactani. Señor del poder, ¿por qué me has abandonado? Pero al final es su entrega. Continúa con su entrega como fe, como pura fe, por pura convicción. Habá en tus manos, encomiendo mi espíritu. Todo está concluido, todo está consumado, todo está concluido y nosotros tenemos cuantas cosas, Dios santo, inconclusas. Ay Dios, ¿no es cierto? Si uno se pone a pensar eso. Pero Dios es papito. A Dios le duele lo que te duele, Dios. ¿Qué hace un papito? David todavía no es papito, pero ¿sabes lo que más siente uno con respecto, como papito respecto a sus hijos? Algo que es imposible que ocurra. ¿Qué es lo que siente? Que sus hijos no sufran. Y eso es imposible. Entonces, eh, pronto, si quisiera, dale, dale. Uno no sabe cuánta vida tiene. No, es que uno en la juventud dice, no, pero me queda vida todavía. Mira, mira el colágeno, mira el colágeno. No, pero eh, uno no sabe cuando le llega la visita de la muerte. Es la hermana no amada. Entonces uno tiene,
Mira, uno en la juventud lo que quiere es hacer lo que quiera y no echar raíces, no comprometerse. Pero el reto más grande de la libertad es comprometerse y echar raíces. ¿Y por qué eso es bueno? Porque uno tiene que dar frutos antes de morirse. Y si no echa raíces, no da frutos. Es naturaleza pura, sentido común puro. Y además que lo dice también la Biblia. Bueno, la presencia o la habitación de ese espíritu en el espíritu del cristiano señala precisamente la pertenencia verdaderamente cristiana, ya ahora y mañana, más todavía cuando Dios por su espíritu resucita a los cristianos. Entonces, por eso nos ha marcado con un sello, y ese sello es el espíritu. Eso vuelve a Dios, eso nos resucita en el día final. Por eso que tenemos que desarrollarlo, es en nuestra arras, es nuestra garantía, es nuestro sello. Y Dios ya tiene nuestros papeles, es nuestra garantía, nuestro sello. Pero paguemos la hipoteca o desarrollemos el espíritu. Vámonos dignos de aquí, lo más que podamos. Y ese espíritu siempre es para qué? Para entregarse, porque es la donación. Jehová, en tus manos encomiendo mi espíritu, entrego mi espíritu. Encomiendo tiene que ver con las arras, ¿verdad? Con las garantías. Hay que ver entonces eso y preocuparse de eso. Eso es ser espiritual. ¿Qué sacas tú con alabar, cantar, gritar, saltar? No necesario, eso es una expresión religiosa, válida. Nadie te está diciendo que es ridículo, que es loco. Incluso esa iglesia de garage que dan vuelta y vuelta y vuelta. Si es su expresión y cree que con eso expresa su espíritu, el sello que usted tiene, la elección que usted tiene, es respetable, es válido, está bien, pero es una expresión, no es la definición, porque usted puede hacer todo eso, expresar su relación con Dios como quiera, donde quiera, de la manera que quiera. Eso yo creo que es pluralismo puro y libre y es válido. Pero eso no quiere decir que usted está desarrollando su conciencia, su voluntad, su libertad y su capacidad de amar y ser amado. No lo está entrenando, no lo está desarrollando según Dios, su espíritu. Y si Dios es espíritu, es el sello, es el garante, y es el alguien que nos hizo alguien, entonces tratemos de desarrollar eso que tenemos, que no podemos ubicar en una parte de nuestro cuerpo, pero existe. La conciencia, estar más atento a ti mismo, a tu entrega, a los otros. La voluntad, estar queriendo hacer la voluntad de Dios, del papito. La libertad, querer hacer lo que tienes que hacer para que así sea una libertad con responsabilidad. Y tu capacidad de entrega y de entregarte según Dios, es decir, viviendo una vida entregada y estar, que se nota que estés, que se extrañe tu estar,
qué lindo que estés, que agradezcan tu estar. Eso, en la casa, ahí en medio de la bulla, en medio de las distracciones, estás, estás conectado, en estos momentos estás profundizando en Dios. Y con eso estás salvándote no solo tú, sino a todo tu entorno, a tu familia, a tus hijas, tus hijos, tus nietos, tus nietas. Estás ahí aunque los nietos estén lejos, los hijos estén lejos. Hay uno que hace el puente, hay uno que profundiza, hay uno que ha entendido en su familia que Dios quiere ser conocido y amado tal cual Él es, como un papito, y tú tienes relación con Él así, de hijito a papito. Está el puente, está la relación. Pasas tú hacia Dios y Dios pasa hacia ti. Hay un encuentro, pero ¿y los demás viven como qué? Como pajaritos, ni mis pajaritos viven así. Mis pajaritos están atentos cuando yo voy al patio y se ponen casi todos, van a un palo, se ponen como un coro a escuchar la voz del papito. Hay gente que está muy, muy perdida y lamentablemente lo pierde la religión. Y van por el cura porque predica lindo. Ya está bien, algo se les quedará, pero no van más allá, no dan el paso más allá. Y por eso Jesús dice, esfuérzate y sé valiente, esa es la condición. Josué, quiero decir, Dios lo dice. Yahvé a Josué, esfuérzate y sé valiente. Yo estaré, yo te restauraré, no temas. Entonces, bendita sea la muerte, porque si no hubiera muerte, Dios se queda sin nadie. Pero si la gente está en otra, y no es que ser espiritual es salir de la realidad, es insertarse en la realidad, es ser parte de la realidad. Yo me acuerdo que era muy amigo del padre Mariano Puga en Chile, un cura obrero, era arquitecto, era un tipo de 1,85 m, de ojos azules, con su edad y todo, siempre tuvo un buen físico, parecía actor de cine, y era de la aristocracia chilena, la familia era eh, de la viña de vinos Concha y Toro. La casa de su familia queda al lado del Teatro Municipal de Santiago, Chile, que es del ballet clásico. Entonces imagínense la casa ahí al lado, era un palacete eso, un palacio. Y él vivía súper pobre y pintaba la casa de la gente pobre, hacía campaña y todo eso. Y yo hoy día me estuve acordando de él ya murió, el Chile entero lo lloró. Eh, Yo conocí también a una hermana, ¿no? Que era directora del Museo Colonial en la iglesia de San Francisco. Yo fui franciscano y ni se comparaba con él, pero sí lo admiraba mucho a su hermano, que él es un santo. Y fue torturado también, eh, pero le hablaba a él fuerte, a Pinochet, al dictador, por la televisión y todo, y uno decía lo van a eliminar, pero menos mal que no. Lo salvó el haber sido de la aristocracia, porque las personas que provienen de la aristocracia siempre hay gente izquierda y derecha, entonces igual se cuidan entre ellos. Bueno, el asunto es que yo me estaba acordando que el padre Mariano Puga
Concha, él hacía la misa, la Eucaristía, y una vez me acuerdo que me dijo, ¿sabes? Bueno, no me dijo a mí, estaban otros también ahí al lado. Me dijo, ¿saben? ¿Por qué al altar no está a la altura del pueblo, de la gente? ¿Por qué tiene que estar arriba? Y yo le dije, voy a dejar esa escalera y todo eso, y voy a cambiar todo para acá. Ya cambiamos todo, colocamos las bancas, todo, y el altar quedó así una mesa a la altura de la gente, del mismo piso de la gente. Y él no solo se conformó con eso, también él hizo la Eucaristía, ya consagró y todo eso, y después dejó ahí el copón con las hostias, con el cuerpo de Cristo, y el cáliz y el paño, el purificador. Eh, y la sangre de Cristo, el vino consagrado. Y hizo eso y después se fue a meter al último de la fila, o sea, con la gente. Y se acercó ahí al altar, tomó el cuerpo de Cristo, lo untó, se lo presentó y lo consumió, comulgó. Qué genial, qué genial. No sé por qué hoy día me acordé de eso. Es que uno, cuando se va poniendo más viejo, uno dice, esto es lo que vale, esto es lo correcto, lo otro es show, lo otro es ego, lo otro es... eh, que yo creo que hasta Dios le da vergüenza ajena. Cómo hemos cambiado las cosas, cómo las hemos distorsionado, hasta prostituido, corrompido totalmente. Entonces, pero qué bueno que existan esos curas así, van tan al original. Era un excelente teólogo y arquitecto, como les digo. Ahí después yo le voy a poner en el grupo algo sobre él. Bueno, hay que vivir entonces la vida del espíritu, no poner resistencia a la relación con Dios, a ese Dios que nos quiere abrazar y tomar. No dice, no, si yo no me resisto, no crea, a veces nos resistimos, la gente uno ve que se resiste hasta por trauma, porque no tuvo un papito. Qué lástima, yo veo que es tan responsable, es tan importante y de tan alta responsabilidad ser un papito en la vida si uno tiene hijitos. No, eso es tremendo porque es el reflejo de cómo Dios quiso que lo entendiéramos y que nos relacionáramos con Él, y eso lo reveló Jesús. Jesús murió por eso. Caifás, el poder religioso, fue tan desgraciado que en un momento le dijo, tú andas por ahí diciendo que Dios no es Yahvé, que nosotros ni siquiera podemos decir Yahvé, y tú le dices, Abba, papito tuyo, papito mío. Entonces tú te crees el hijo de Dios. No estaba diciendo, su respuesta no era sí o no, así él era o no el hijo de Dios. No, no era una respuesta de sí o no a ese título de Jesús como hijo de Dios, como Señor, y agrégale lo que quiera. Su amor, su pasión era por el papito, por decirnos que Dios es papito. Él no podía decir que no era el hijo de Dios. Es que Dios es papito, es Abba, es mi papito. Ya, pues, entonces tú eres el hijo de Dios. Sí, pues, listo, condenado. Rasgo mis vestiduras, Caifás. Oye, grande eso, esa es la pasión. Yo voy a estar, si Dios quiere, en Chile cuando
sea la Semana Santa. No sé si allá espero que queden todavía curas obreros para ir a las misas de esos curas, ¿no? Porque los curas que conocí en Chile y me enseñaron todo eso ya murieron, pero acá yo no conozco. Ah, que vamos donde, ¿cómo? Pedro Justo de Río. Pedro Justo de Río cuando supo que yo era discípulo de Ignacio Larrañaga, fue sarcástico conmigo. Estábamos ahí en la casa de él, tras bambalinas, y decía, oye, tú, el no sé cuánto, el de su séquito que le ayuda a él, tráele un jugo acá al discípulo de Larrañaga. Oye, tú, después, cualquier cosa, oye, sarcástico. Yo no trabajé ahí, no hice teología ahí con él, él tenía un grupo de teología y me invitó y yo. Después de ese sarcasmo e ironía, yo dije, este tipo tiene un ego monstruoso, así que se quede con su rebañito. Yo no estoy para esto, no estoy para ovejones y pastoreadores así, chao, no tienen que ver con Jesús. Un ego tremendo, o sea, que tanto le dolió que uno fuera, porque él quiere ser más que la Rañaga. Esto no lo he dicho tal cual fue, ahora lo digo, pero que quede grabado, pero él hace mucho bien y hace muchas cosas y está bien. Al menos a Isabel, según él, me dijo que le dolía que la gente fuera por él y no por Cristo. Y yo le dije, sí, yo le dije, ese es un fracaso. Imagínate. Oye, tráiganle lleven a la salida al discípulo de la Raña. Faltó decir eso, ¿no? Todo, el amigo de la Raña, el discípulo de la Raña, pucha que le dolió. Y yo no sé por qué. Yo lo encontré eso. Yo dije, este tipo se supone que es de buena cuna, aristocrático, pero lo encontré tan ordinario eso. Bueno, así, pues. Entonces, eh, el que sí que es muy bueno, que yo les recomiendo, siempre le voy a recomendar, el padre Diego Marulanda, el rector general de la UPB. Cualquier reflexión, cualquier teología, cualquier profundización, de él siempre te va a encantar y te va a identificar. Así que ahí les recomiendo yo. Bueno, eh, hasta aquí entonces la clase. Mañana hacemos nuevamente y seguimos la clase porque yo el jueves pasado, como estaba en Pereira, no la pude hacer, sabía que no iba a llegar a tiempo, una ciudad nueva, no la conocía, estaba solo y de hecho no llegué a tiempo, no hubiera llegado a tiempo a la clase. Así que, bueno, mañana recuperamos esa clase. Los espero a las 7:30 y ustedes saben que siempre yo les aviso para que se conecten. Muchas bendiciones, mucha salud y nos vemos si Dios quiere mañana. Bien, hasta mañana entonces.